pero que en un futuro, acá tenemos, fíjense, la cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera, los errores y las omisiones. Este es un esquema del cuarto trimestre y el total anual del 2020, ¿sí? Yo acá lo que les hice en el Power, un poco para que entiendan la idea del esquema de la balanza de pagos, es pasar estos números, ¿sí? que están acá, perdón, que están acá. Fíjense que la cuenta corriente tiene saldo negativo, la cuenta capital tiene signo positivo y que la cuenta financiera tiene signo negativo. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que acá los errores de omisiones son de 779. Yo lo que hice fue suponer, para que para ustedes sea más fácil, que los errores y omisiones eran 0 y sumé todo eso a la cuenta financiera, ¿sí? Y lo que quiero que entiendan, que es un poco lo que busco que se queden de esta filmina, que es la más importante, es que suponiendo que los errores y omisiones, omisiones son iguales a 0, si nosotros hacemos un despeje y pasemos el saldo de la cuenta financiera para el otro lado, nos va a quedar por una parte la suma de la cuenta corriente más la cuenta capital igualada a la cuenta financiera. Entonces veamos. En nuestro caso, que estos son los datos del INDEC, nada más que yo les pasé un cuadrito para que ustedes lo puedan ver y no se mareen con tantas cosas, pero fíjense que son los mismos, cuenta corriente, cuenta capital, y tomé este valor como si fuese la cuenta financiera porque supuse que esto era 0, así a ustedes no se les mezcla tanto. Y fíjense una cosa, nosotros acá tenemos el valor de la cuenta corriente, ¿sí? Que es negativo. Eso significa que los ingresos fueron menores a los gastos. Es decir, Argentina tuvo muchos gastos con el resto del mundo. Y por otro lado, en la cuenta capital, vemos que pasó lo contrario. O sea, Argentina tuvo más ingresos que gastos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago la suma de esto, como les decía acá, cuando sumo la cuenta capital con la cuenta corriente, veo que me da un signo negativo. Y eso se va a igualar, o sea, eso va a ser la cuenta financiera. La cuenta financiera lo que me va a mostrar, ¿sí? Es si voy a necesitar financiarme o si voy a poder financiar al resto del mundo. Es decir, si me quedé corto de plata o si me sobra plata y puedo prestarle a otro país. Eso en términos criollos. Entonces, lo que quiero decir es que toda transacción real, o sea, toda transacción de la cuenta capital y sumada a la cuenta corriente, va a tener una contrapartida financiera. Se va a tener que igualar sí o sí la suma de la cuenta capital más la suma de la cuenta corriente, se va a tener que igualar, perdón, a la cuenta financiera, siempre y cuando los errores sean 0, que es lo que estamos suponiendo nosotros, porque como recién arrancamos con el tema, si encima le sumamos que hay errores, se nos hace un barullo, pero la idea es que entiendan que siempre se va a tener que igualar eso. De otra forma, si no, también pueden pensarlo como que la suma de la cuenta corriente más la cuenta capital menos el saldo de la cuenta financiera va a ser igual a 0. Es lo mismo, lo pueden pensar de ambas formas, nada más que en una despejé para que ustedes lo puedan ver y pensar de esta forma de necesidad de financiamiento o capacidad de financiamiento, pero si a ustedes les resulta más difícil verlo de esta forma, lo pueden pensar así. Yo creo que está buena verlo de esta forma, por la cuestión de que es importante que ustedes entiendan que acá va a haber ingresos y gastos y que acá se va a pensar cómo, digamos, en base a los ingresos y los gastos que tuve, cómo pagarlos si tuve ingresos de más o si tuve gastos de más, si voy a necesitar financiarme o si me va a sobrar plata y voy a poder financiar a otro país.
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, acá puse un par de ejemplos. Voy a poner pantalla completa. ¿Se lee bien ahí las filminas? Sí, sí. Bien. Bueno, acá puse un par de ejemplos que me gustaría, si se animan, a ir viendo a qué correspondería cada una de las cuentas. Repito, no de las subcuentas, no es que quiero que me digan corresponde a la cuenta bienes de la cuenta corriente, no, sino más bien si corresponde a cuenta corriente, a cuenta capital o a cuenta financiera. Por ejemplo, la primera, que dice exportaciones de textiles, ¿a cuál les parece que correspondería? Cuenta corriente. Bien. Ayuda gubernamental a un país extranjero. Cuenta financiera. Bien. Préstamo concedido por la Unión Europea. Financiera. Bien. Intereses ganados por invertir en una empresa española. Corriente. Capital. 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 No, perdón, cuenta corriente. Estaba bien antes. Perdón, me confundí yo. Compra de tecnología. Cuenta corriente. Capital. No, compra de tecnología sería una compra de un bien. Entonces, fíjate si volvemos acá, en la cuenta corriente, habíamos visto, fíjate que una de las cuentas era bienes y servicios. Y estaría ahí. Volvemos acá, Y después tenemos importaciones de oro. Corriente. Bien. Y por último, compra de pase de un deportista extranjero. Capital. Capital. Genial. Bueno, acá están los resultados y lo que me interesaba que vean nuevamente es, yo acá puse cualquier cifra, algunas puede que tengan sentido y otras que no, pero más que nada me interesa que les quede claro esta idea de que, por ejemplo, nosotros tenemos exportaciones de textiles, habíamos dicho que correspondía a la cuenta corriente. Lo ponemos acá, va a ser una exportación, entonces va a estar sumando porque va a ser un ingreso. Después vamos a ayuda gubernamental a un país extranjero. Lo que quiero yo es que ustedes, este ejemplito, ya les digo, o sea, es con cifras que puede que tengan sentido o no, pero la idea es que entiendan que la suma de la cuenta corriente más la cuenta capital tiene que igualarse a la cuenta financiera. Este es un ejemplo, como pueden buscar otro y pueden armarse ustedes algún otro, por ahí con los que estuvimos viendo, con cualquier número, no importa, pero es importante que se queden con esta idea. O sea, esto va a ser lo importante de la clase. Y que dejen de lado la parte de errores o omisiones si quieren o no, como ustedes prefieran. Que sepan obviamente que puede haber errores y que esa cuenta aparece. Justamente se las mostré acá cuando veíamos en la página del INDEC. Acá está. Pero bueno, por ahí, como recién empiezan, para no mezclarse, pueden omitirla, pero ármense así algún ejemplito como para entender bien cuál es la idea de la balanza de pagos. Bueno, y por último, quiero ver estas dos definiciones y ya arrancaríamos con el trabajo práctico. Perdón, en la anterior ecuación, ¿no se tenía que igualar la suma de cuenta corriente y capital con cuenta financiera? ¿Sí? Ah, y abajo nada diferente, en realidad. Salvo que haya hecho mal la cuenta, pero me quedó menos 110.000 igual a menos 110.000. Ah, ok, ok. Puede ser igual que me haya confundido en algún número, pero me No, está bien, parece. está bien. De todas formas, les vuelvo a repetir, son cifras que hasta puede que no tengan sentido, pero es más que nada para que entiendan la idea, ¿sí? No para Gracias. que se queden con ese número, ¿sí? Gracias. ¿Te hago una consulta? Sí. Hola. Los intereses de... ¿Podés volver a la que tenías recién?
Sí. Los intereses ganados por invertir en una empresa española no me quedó claro bien a dónde iban. No sé si me estoy confundiendo ahora porque se me está mezclando todo. Mira, volvemos a lo que es la cuenta corriente. Y fíjate que tenemos las rentas de las distintas inversiones. En ese caso, iría en la parte de ingresos primarios de la cuenta corriente. En este caso sería una renta de la inversión directa. Pero igual no es necesario, repito, que sepan la subcuenta, pero sí que sepan que iría en cuenta corriente. ¿Quedó claro? Sí. Buenísimo. Bueno, y después vamos a ver estas últimas definiciones. Por una parte está la posición de inversión internacional, que es un estado contable que nos va a mostrar. Nosotros vamos a tener un momento A, ¿sí? Un momento B, que van a ser dos stocks, ¿sí? Van a ser dos fotos, y vamos a tener en el medio flujos que van a hacer que el stock del momento A en el momento B se vea modificado o no, pero en general sí. Entonces, nosotros vamos a ver el momento A y el momento B y vamos a ver qué pasa en el medio, ¿sí? Si nosotros en el momento B tenemos una posición de inversión internacional positiva, vamos a decir que Argentina se encuentra en una posición acreedora frente al resto del mundo. En el caso de que la posición de inversión internacional sea negativa, vamos a decir que debemos, que estamos en una posición deudora con los no residentes. Para que se entienda mejor, la posición de inversión internacional lo que nos va a mostrar es cómo se alteran los activos y los pasivos financieros. Entonces, como les decía, en el momento A vamos a ver cuál es el valor de los activos y pasivos financieros. Se los voy a mostrar en la página del INDEC, de nuevo vuelvo al mismo cuadro. Nosotros tenemos los activos financieros y los pasivos. Se netea y se calcula, ¿sí? Y después, por otra parte, bueno, van a pasar... fíjense que acá dice, stock al inicio del periodo 30 de 9 del 2020. Hay ciertas transacciones y después, en el momento B, en este caso es el 31 del 12 del 2020, o sea, fin de año, se vuelve a hacer lo mismo y se calcula, ¿sí? En el caso de que me dé positivo, como es en este caso, vamos a decir que nos encontramos en una posición acreedora. Y en el caso de que nos dé negativo, nos vamos a encontrar en una posición deudora. ¿Qué va a ser lo que va a modificar la posición de inversión internacional? Van a ser las transacciones de la cuenta financiera nada más, no todas, sino en la cuenta financiera, o cambios en los precios de los activos o los pasivos financieros. Eso va a ser lo que va a influir en el valor. También puede ser que sean variaciones en el tipo de cambio, eso también puede influir, pero más que nada me interesaría que se queden con esta idea. Así que puede ser por las transacciones de la cuenta financiera o por los cambios en los precios de los activos y los pasivos financieros. ¿Sí? ¿Se entiende esto o más o menos? Lo vuelvo a repetir si no se entendió. Sí, sí. ¿Se entendió? Lo vuelvo a repetir. No, que se entendió. Va, yo lo entendí. Bueno, y después por último está la definición de deuda externa, que, bueno, en Argentina lo sabemos bastante bien este concepto, que es el tema de tener un compromiso con el resto del mundo que hay que pagar en un futuro que va a derivar en intereses, ¿sí? Vuelvo a repetir, es una obligación no contingente asumida por residentes en una economía, es decir, en nuestro caso, una obligación que va a asumir la Argentina con un no residente, es decir, un país de afuera. Bueno, son las 8 y si no tienen ninguna duda, la teoría es hasta ahí.
Nos queda arrancar con el trabajo práctico. Si les parece, hacemos una pausa de 10 minutos y arrancamos con el trabajo. Pero primero díganme si tienen alguna duda o consulta, así cuando empecemos con el trabajo quedó bien claro el esquema de balanza de pagos y qué es la posición de inversión internacional, qué es la deuda externa, qué es residente. Profe, a mí No, pero me quedó una duda con la definición de errores y omisiones, porque vi ahí que había en la cuenta de errores y omisiones, había como 800 millones de dólares. ¿A qué se refiere con eso? Justamente compensa, cuando vos sobreestimás algo o subestimás, muchas veces algunas cosas no se pueden, digamos, calcular de forma exacta y se sobreestiman o se subestiman. Entonces, ¿Y cómo sabés cuánto es? Claro, ¿Cuánto eso es el error o cuánto es la omisión? Si no se puede calcular. sí, vuelvo a repetir que siempre tiene que darse esto de que la cuenta capital más la cuenta, la cuenta corriente más la cuenta capital tienen que igualarse con la cuenta financiera. Si esto no pasa, digamos, si acá me sobran 50.000 dólares, por ejemplo, eso va a ir a la cuenta de errores, ¿sí? Porque esto siempre es una entidad, digamos, siempre tiene que cumplirse. Entonces, lo que sobre es porque algo se calculó mal y porque hubo una sobreestimación o una subestimación. Entonces, va a la cuenta de errores. Yo lo que no entiendo es que ahí en la cuenta de errores se está sumando al saldo financiero y no podría ser una cuenta negativa esa también. Obviamente, depende, a ver, si vos hay una cuenta que la pusiste de más, por ejemplo, que hay, no sé, una exportación era de 50 y vos la pusiste de 60, esos 10 de diferencia los vas a tener que restar. Pero en cambio, si hay una cuenta que vos la pusiste de menos, la pusiste en 40 y en realidad era de 50, esos 10 de diferencia los vas a tener que sumar. La cuenta de errores y omisiones no tiene un signo específico, sino va a depender de qué pasó, digamos, de cuál fue el tipo de error, si fue una sobreestimación o una subestimación. Claro, ahí entendí. Genial. Tengo algo en el chat, me parece. Voy a dejar de compartir porque no puedo ver las cosas a la vez. Cada cuenta se calcula por separado. Si al final no se iguala, es porque, claro, como dice Carolina, si no se igualan, el resto, digamos, ya sea positivo o negativo, dependiendo si sobreestimaron o si subestimaron, va a ir a la cuenta de errores. ¿Alguna duda más? Es importante que se saquen bien las dudas sobre la parte teórica, para que después cuando la vean con Ricardo o incluso en otras materias, no sé, los que sigan economía, por ejemplo, que van a tener moneda, crédito y bancos, macro 2, ¿qué más? Finanzas internacionales, en todas esas materias van a retomar todos estos temas y como que van a dar por hecho que ya saben. Entonces, por ahí, si desde los inicios entienden bien lo básico, después les va a resultar mucho más fácil. Así que consúltenme todas las dudas que tengan, que no hay problema, no hay apego tampoco. Disculpe, estábamos viendo ahí el informe del INDEC y hablando sobre la cuenta de errores y omisiones. Yo no sé nada, pero ¿no es mucho una omisión de 779 millones de dólares? Perdón, no sé qué no cuenta capital. Ahí miramos los del INDEC, lo de cuenta capital, la de la emisión, o qué es lo que quieren que deje. No, el informe del INDEC que tenía a la mano. Estoy respondiéndole al del chat y ahí vemos lo del INDEC. Sí, no hay problema. Perdón. No, eso era la definición por el ejercicio que hicimos recién, que yo me había perdido un poco en algunas partidas, había opinado que era cuenta capital y al final no era cuenta corriente, igual me había olvidado cuáles eran las cuentas. Gracias.
Sí, en la cuenta capital, en el ejemplo, fíjate que está el caso de pase de jugador de fútbol, que es bastante común ese. Es más que nada la compra o venta, bueno, en este caso casi la de tierras. Yo creo que por ahí, en general, lo más común y lo que por ahí les puede aparecer la adquisición o la enajenación de los activos intangibles. Creo que eso por ahí también ayuda a entender un poco mejor qué es lo que va en la cuenta capital. Toda la parte de propiedad de patentes, derechos de autor, todo lo que es más repetitivo, pero Gracias. Ahí la pregunta que hacía el compañero me parece que estaba buena. ahí vuelvo, pero no podía leer. Ahí está viendo la cuenta del ¿no? Sí. Desde ese momento les parece muy grande. Tal cual, esa era mi duda. Sí, lo es, pero fíjense si ustedes tienen una cuenta corriente negativa y una cuenta capital muy chiquita y sí, la verdad que es muy grande, nunca me pregunté por qué había sido tan grande, por ahí después lo podemos hablar con Esteban y por ahí él tiene una respuesta mejor que la mía. Yo ya les digo, o sea, tienen que hacer es sumar la cuenta corriente y la cuenta capital, y como si se dice que igualar la financiera, la diferencia se dice que se representaciones. Pero nunca había llevado la evaluación, tienen razón que es muy grande. Pero bueno, después, cuando esté terminando la clase, se va a poner para hacer cómo preguntarle a él bien si es por algo que por ahí yo no estoy teniendo en cuenta. Bueno, dale, muchas gracias. Dale, no. Sí, miren, acá también es un muy grande. Bueno, y acá ya vimos la problemática. Bueno, vamos a hacer la pausa hasta las 8:15 y a las 8:15, si les parece, arrancamos el PP, ¿vale? Bárbaro.